alteración conductual y alteración emocional, vamos a distinguirlo, ¿vale? Una alteración de conducta es cuando realmente se produce una conducta que es problemática, en sentido de que pues le causa un malestar a la persona o a las personas que le rodean, y es importante analizarlo. Y luego una alteración emocional, bueno, pues vamos a hablar de cómo se sienten ellos. Entonces es muy importante, para quitar los problemas de conducta, es algo que se obvia muchas veces, pero creo que es importantísimo esa parte emocional de cómo se sienten. Igual, cómo se sienten previo. O sea, también hablaremos de cómo se sienten, pero en sesiones individuales, tranquilamente con ellos. Hablaremos de cómo se sienten cuando se desinhiben, por ejemplo, o cuando se comportan de manera muy impulsiva y no son capaces de controlarlo. Pero no en el momento, ¿vale? Lo hablaremos antes para ver qué técnicas les podemos dar. Muchas veces son técnicas de autoinstrucciones, técnicas de parada de pensamiento, donde le vamos a decir, acuérdate que tenemos que hacer esto, pues, por ejemplo, contar hasta 3 y respirar 10 veces profundamente. O acuérdate que hemos dicho que vamos a hacer una técnica de Jacobson, que es de relajación. O acuérdate que hemos hablado de que nos vamos a decir fases, ¿vale? En las cuales tenemos que ejecutar una tarea. Por ejemplo, primero miro y observo, después decido qué voy a hacer, después ejecuto la acción y luego superviso, ¿no? Pues son palabras claves con autoinstrucciones que le vamos a ir dando para que eso mejore. Y luego ese tema de la habilidad emocional. A veces un problema muy frecuente es que vamos a un paciente que llora, entonces nos acercamos, ¿no? Pues porque realmente está llorando, ¿no? Y parece que le pasa algo. Bueno, a veces es la habilidad emocional y a veces esos espacios hay que preservarlos, hay que dejarle que la persona exprese su emoción como considere, y luego más adelante trabajaremos sobre eso, porque la habilidad emocional no es un trastorno en sí que de un problema de conducta. O sea, es más la conducta social inapropiada, ¿no? Que produce que realmente lo que sucede en ellos. Entonces, bueno, eso se trabaja con técnicas específicas de la habilidad emocional, con exposición gradual a los estímulos, y lo iremos quitando poquito a poco. Y eso generalmente se quita bastante fácil, ¿vale? Y luego, muy importante, os he puesto aquí dos cosas que yo creo que son claves, que son la entrevista clínica con él y la entrevista clínica y familiar. Es importantísimo aquí, sobre todo cuando tengáis un problema de conducta, que preguntéis todo. Pues un poco lo que tú me estabas diciendo, Sara, o comentaba Lucía también, ¿no? Vamos a ver cuándo lo hace, cómo lo hace, con quién lo hace más, con quién lo hace menos, por qué con este lo hace de una determinada manera y con esta persona lo hace de otra, por qué con un familiar más cercano, por ejemplo, hace una manera y con otro más lejano no, o por qué lo repite más con unos que con otros, o incluso con terapeutas, o en los contextos en los que lo hace. Todo ese tipo de cosas muy importante. Y luego ver la valoración ecológica. Luego vamos a llevarle a esa situación en contextos controlados, porque muchas veces lo que no hacemos es sacar la conducta problema del contexto donde se desarrolla y llevarlo a un contexto controlado. O sea, muchas veces no llevamos un problema de conducta a la sesión individual, pues porque a lo mejor también pues no nos sentimos capaces o nos da un poco de miedo o, bueno, o lo que sea. Entonces sí que es importante a veces, con un contexto prediseñado, elaborado, trabajado, con más terapeutas si es necesario, etcétera, etcétera, llevárnoslo como a nuestro terreno, que digo yo, lo voy a llevar a una sala en la que esté prácticamente todo controlado, yo controlo iluminación, temperatura, sonido, luz, ruido, etcétera, etcétera, y ahí o yo solo o con más gente, vamos intentando que vaya funcionando, ¿vale? Y generalmente con problemas de conducta muy severos, de agresiones, nosotros seguimos más o menos un protocolo en el que primero empezamos, trabajan conmigo en la sesión individual, luego después abrimos el ámbito y ya trabajamos pues conmigo y otra terapeuta, luego después solo con la terapeuta, luego después ponemos a más terapeutas ya de distintas. Generalmente empezamos por neuropsicología y luego terapia ocupacional. Y luego abrimos un poquito más el rango y las últimas suelen ser las de fisio, porque son las de más contacto físico generalmente y bueno, donde más puede provocar ahí como alguna alteración conductual grave. Entonces lo que hacemos es que intentamos hacerlo graduado y luego también graduamos de sesión individual a sesión grupal. Empezamos con uno, luego empezamos, o sea, individualmente, luego empezamos a lo mejor con una pareja, con alguien que hemos hablado con él, que sabe que puede haber un problema de conducta y que va a ayudar a su compañero. Entonces eso se lo contamos muy claramente y luego vamos abriendo el abanico hasta que ya no hay problema de conducta, ¿no? Que esto es un poco la clave. Esas son herramientas que creo que tenéis que tener en cuenta porque son clave, o sea, de cara a luego solventar el problema.